Hola, como podéis ver, os presento un esquema que me he hecho porque a mí me ha servido de mucho y creo que teniendo una visión de todos los tiempos verbales, lo que son el presente simple, presente continuo, pasado simple y el pasado continuo juntos, se ve muchísimo mejor todo lo que es la forma de cómo se ven todos estos tiempos verbales. Entonces vamos a ir desglosando este cuadro que creo que a mí concretamente me ha aclarado muchas dudas. Vamos a ello. Vamos a empezar por el presente simple. ¿Cómo se forma? La PP es pronombre personal, ¿no? El presente simple se forma con el verbo to be o con otro verbo. Si es el verbo to be, pues como regla general, el tiempo verbal se llama amaréis, como lo sabéis en mi primer vídeo. Y los pronombres personales, pues es I, you, he, she, is y we y they, ¿no? Entonces sería el pronombre personal más amaréis y luego lo que venga. Entonces, la forma negativa, o sea, la utilización de los auxiliares no tiene, o sea, el verbo to be no tiene auxiliares, ni en su forma negativa ni en forma de pregunta. La forma negativa sería el pronombre personal más amaréis más not. Y luego en la pregunta primero se pone el amaréis y luego el pronombre personal. Si es en negativa se pone el amaréis, luego se pone el not y lo último sería el pronombre personal y lo que venga, ¿no? Vamos a ver el presente simple cuando está ejecutado con otro verbo, ¿no? El presente simple con otro verbo, la única peculiaridad sería que en las formas del pronombre personal he, she, it, pues le tenemos que añadir una S, según las reglas que vimos en la primera unidad que vimos de los plurales. Se le añade, o sea, al plural, según termine, en la última, por ejemplo, aquí en play, pues sería place, ¿no? En press sería ES, bueno, que se le añade una S solo, porque ya lleva E. Entonces, como ya las reglas de los plurales ya las vimos, no lo voy a comentar aquí. Me voy a ceñir a los tiempos verbales. Auxiliar, pues claro, sí, en la forma negativa y en la pregunta, los otros verbos que no es el verbo to be, en presente simple, sí llevan auxiliares, que es lo ejecuta con el do. Do o does. Entonces, en forma negativa sería don't y en plural negativa sería doesn't o do o does, ¿no? Bueno, eso sería bien nombrado, pero bueno, el objetivo no es que lo pronuncie bien o lo pronuncie mal, sino el objetivo es entender los tiempos verbales, que tanto cuesta. Y creo que de esta forma nos vamos a entender muy bien. Vale, entonces, la forma negativa sería el pronombre personal, la PP, más el don, ¿no? En su forma singular, y si es en plural, sería el doesn't, el doesn't, más el verbo en infinitivo, ¿no? Entonces, si es en pregunta, lo primero que tendríamos que poner sería el auxiliar, que es el do para los pronombres I, you, we, they, y el plural sería does o das para he, she, it. Entonces, luego se pone el pronombre personal y luego el verbo en infinitivo en cuestión, ¿no? En este caso, si utilizamos play, ¿no? Pues sería aquí, ¿no? Pues sería en la forma negativa, ¿no? I don't play, ¿no? Sería el tema. He doesn't play. En la pregunta, primero sería el do o el does, después sería el pronombre personal y luego el verbo en infinitivo, que sería play. ¿Cuándo se utiliza? Pues hábitos, costumbres, horarios. Todos los very van con el presente simple. Yo normalmente como pizza todas las noches. ¿Va? Es un presente simple. Yo todos los días juego al tenis. Es un presente simple. ¿Cómo veis qué palabras claves está utilizando? Pues los adverbios de frecuencia, often, usually, never, pues todos esos que vimos en las primeras clases, los adverbios de frecuencia, se utilizan en el presente simple. Vamos a por el sí. Vamos ahora al presente continuo, ¿vale? Voy a ir agrandando el cuadro para que vayáis relacionando
los verbos y así pues va a ser más fácil entenderlos porque los vais a ver ahí directamente todo, ¿no? Vale, el presente continuo se hace con el verbo to be, que lo hemos visto aquí, más un verbo en infinitivo y se le añade ing. Da igual cómo acabe el verbo, se le añade ing. Luego hay unas reglas, por ejemplo, el verbo este dance, que es bailar, pues ahí se le quita la e y se le añade ing, ¿no? Pero bueno, añadir siempre ing. Entonces sería el pronombre personal más el amaréis, correspondiente al pronombre personal, más el verbo en infinitivo, más ing, ¿no? Y la traducción sería yo estoy, por ejemplo, yo estoy jugando, yo estoy comiendo, yo estoy leyendo, yo estoy bailando, I am playing, I am eating, I am listening, I am dancing. Vale, y luego dice, ¿con qué se utiliza? ¿Tiene auxiliares? Pues no, no tiene. La forma negativa, ¿cuál sería? Pues sería el pronombre personal más el amaréis más el not. Hasta aquí está igual que el presente simple, ¿vale? Igualito. Luego se le añade el verbo en infinitivo más el ing. Esto cambiaría, ¿no? Sería la única cosa que tendría junto con el presente simple, ¿no? Que le añadíamos el verbo en infinitivo y ing. Si hacemos una pregunta, primero sería amaréis, después el pronombre personal, el verbo en infinitivo más ing. Cosas que tenemos claras. El presente continuo se hace con el verbo to be. Punto. ¿Cómo se utiliza? Pues para decir qué estás haciendo ahora mismo. ¿Qué estás haciendo ahora mismo? La frase sería What that you doing right now? O sea, ¿qué haces ahora mismo? ¿Vale? Algo diferente a lo que habitualmente estás haciendo. Entonces, si nos pone una frase que sea el presente simple con el presente continuo, ¿vale? Lo pondría así. Yo normalmente como pizza todas las noches, pero, o sea, una coma, pondría, pero este viernes voy a comer hamburguesa. Ese sería el presente continuo, ¿vale? But this Friday I ate in the restaurant. En el restaurante. ¿Por qué es in the restaurant? Porque es en el interior, dentro de restaurant, porque no me dice específicamente qué restaurante es. Me dicen una generalidad. El de se pone en una generalidad de restaurant. Esta. Yo todos los días juego al tenis, pero hoy voy a jugar al rugby, es decir, but today I'm playing rugby, ¿vale? ¿Qué palabras claves utiliza el presente continuo? Pues las palabras claves del presente simple eran los adverbios de frecuencia, often, usually, never. Pero es que el presente continuo es right now, es decir, ahora mismo, at the moment, en este momento. This Friday, es decir, este viernes, ¿no? O ese viernes. Se utiliza el this, se utiliza el that. Hoy, today, esta noche, tonight. Vamos con el pasado simple. Fijaros que hemos visto presente simple y pongo aquí verbo to be y otro verbo. Ahora vamos al pasado simple. Verbo to be y otro verbo. Es que visto así se ve fácil. Es que se ve fácil. Mucho más fácil que no verlo en tantos folios y en tantas cosas y en tal, porque es que al final te vuelves loca con tanta información. Es mejor tener un cuadro con todo y ya está. Entonces, verbo to be. Pasado simple. ¿Vale? ¿Cuál es el pasado simple del verbo to be? Pues el guasuere, guasuere. Guasuere que está formado por el was, es was, y el guere, guasuere. Las formas que van con el was es el I, he, she, it. Y las formas que van con el were es you, they. Y no hay más. Y no hay más. Entonces, ¿cómo se forma? Es que mirar, es que es lo mismo. Le vamos a cambiar el amaréis por un guaswere, ¿vale? El pasado. Entonces es lo mismo. El pronombre personal, la P es lo mismo, ¿vale? Más guaswere. Entonces la traducción sería yo fui o estuve. Es que el verbo to be es ser o estar. Entonces, yo estoy no sé cuántos, o yo soy ta ta ta. Y entonces, si estoy diciendo en el pasado, pues la traducción sería yo fui
o estuve. Entonces, vamos aquí. ¿Tiene auxiliar? Pues si vamos aquí, pues no, no tiene. No tiene. La forma negativa, pues idem de idem que con amaréis. Pronombre personal más el was were más el not. Y luego en pregunta, primero sería el was were más el pronombre personal, y si es en negativa sería el was were más el not más el pronombre personal, ¿vale? Ahora vamos a ir con otro verbo. Esta es igual que esta. Vale, el otro verbo. Para el otro verbo que no sea el verbo to be, lo que tenemos que utilizar es la segunda columna de los verbos irregulares, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos uno, ¿no? Que es think, que sería thurg, o thurg, la segunda columna, que es yo pensé, ¿no? Vale. Entonces, si es un verbo regular, ¿vale? Si es un verbo regular, a todos los verbos regulares se les añade ed, od o ied, en función de qué, en función de cómo termine. Entonces, por ejemplo, tengo aquí wal, walked, stop, stopped. Esto es una de las cosas que podía preguntar, ¿no? Que son todos los verbos o las palabras en inglés que tengan esta peculiaridad que se les ponen añadidos, ¿vale? Que terminan en consonante, vocal, consonante, se les añade, se les duplica la consonante y se les pone ed, ¿vale? Entonces sería yo caminé, que sería walked, yo compré, que sería stopped. Entonces, cuando se hace la forma negativa y la forma interrogativa, ¿tiene auxiliar? Sí, mirad, sí. Pasamos del don't, a di, didn't. En la forma negativa, ¿vale? Lo que hacemos es que sustituimos el el ed, el de y el i, el dar por la segunda columna por él, ¿no? Entonces, se pone primero el pronombre personal, después el did o el didn't, me da igual en qué tiempo, en qué pronombre personal sea, es la misma. Aquí cambia, aquí hay una cosa, y es que en el presente simple, en los verbos que no es el verbo to be, la forma negativa sí tiene dos formas, que es el do o el da o el do es, ¿vale? Pero aquí no, aquí siempre es di o didn't, que es el negativo, ¿no? Entonces, en la pregunta, primero siempre se pone el did, ¿no? Sería did, pronombre personal más verbo en infinitivo, regular o irregular. ¿Cuándo se usa? ¿Vale? Mirar, presente simple, hábitos, costumbres, horarios. Presente continuo. Te pregunta que qué estás haciendo ahora mismo. Ahora mismo, at the moment, en este momento, this, that, today, ¿vale? El pasado. El pasado es cuándo. ¿Cuándo? Algo que ya ha pasado, que ya ha terminado, ¿vale? Hábitos del pasado, ¿no? When I. Cuando yo, El verano pasado yo, todos los pasados. Y ahora vamos a ver las palabras claves que se utilizan en el pasado simple, ¿no? Y además, en el pasado simple hay fechas. Hay fechas, ¿no? Cuando una acción está completada en el tiempo antes que ahora, ¿vale? Yo conocí a mi marido en 1993. I met my husband in 1993. Con las fechas siempre se pone in, siempre. Porque es en el interior de la fecha. En el interior. In. Entonces, acontecimientos que fueron verdad en un tiempo pasado. Por ejemplo, aquí. Ellos vivieron en Rusia durante 3 años. Cuando hay un tiempo o una fecha, siempre es pasado simple. Siempre. Entonces, se pone daylight, es decir, vamos a ir... Esto, por ejemplo, meet, conocer, es un verbo irregular y tiene su forma, que es meet, que es la segunda columna, ¿vale? Aquí vivieron, ¿vale? Pues se le añade la D. En Rusia, es decir, in Rusia, o sea, en Rusia, es decir, se pone también in, ¿vale? Cuando se nombran países. Durante, for,
3 años. 3 years. El for también va con el pasado. Durante no sé qué. También va con el pasado simple. ¿Vale? Para una lista de acciones completadas en el pasado. Por ejemplo, Luis entró en una habitación, coma, se quitó la cazadora y se sentó. ¿Vale? Yo ayer fui al supermercado, compré naranjas, coma, hice un zumo de naranja y cené bien. Si hay comas en una oración, normalmente todos los tiempos verbales que están en esa oración tienen el mismo tiempo verbal. Vamos a ver qué palabras claves se utilizan. Mirad, presente simple, adverbios de frecuencia, often, usually, never. Presente continuo, at the moment, right now, this, that, today, tonight. Pasado simple, ayer yo fui, o sea, ayer yo comí. Yesterday, ayer, I eaten. Bueno, esta es la segunda columna del verbo comer. Ayer yo trabajé, ayer yo cené. Después, after morning. No, after morning no. El pasado año, el pasado mes, la pasada semana, es decir, con el last year, last month, last week. Con ese también se pone el pasado. Cuando está hablando de las épocas del año, por ejemplo, verano, ¿no? Pues las también. Cuando yo estaba, es decir, when, ¿vale? Ojo, siempre pasado simple. Con el when siempre va pasado simple, ¿vale? Cuando yo era pequeña, cuando yo estaba, when. Durante un tiempo, for, ¿vale? For 3 years. Es un adverbio, ¿vale? El for puede ser un adverbio, ¿vale? Pero también puede significar para, por, según, sin, so, sobre, tras, nos acordamos, ¿no? Pues eso. Antes, before, ¿vale? A él no le gustaban los huevos antes, coma, pero ahora le gustan, ¿vale? Dice, he did not like eggs before, coma, pero ahora, but now it like, con ese, porque es la tercera persona. Ahora le gustan. Está mezclando el pasado con el presente. Vamos a la última columna, el pasado continuo. Fijaros, ¿eh? Fijaros qué gráfico, cómo se ve todo así súper bien. O sea, se ve súper bien, ¿no? Mirad, el pasado continuo se hace con el verbo to be en pasado. Es decir, con el was were. Lo tenemos aquí. Pero lo mezcla ¿con qué? Con el, o sea, tenemos aquí el presente continuo, ¿no? Pues aquí tenemos el pasado continuo. El presente continuo era el verbo to be más el infinitivo más ing, y ahora vamos a ir al pasado continuo, que es el verbo to be en pasado más un verbo en infinitivo más ing, es decir, el pronombre personal, el pp, más el was were, más el verbo en infinitivo más ing. Es decir, aquí diríamos, yo fui o estuve bailando, ¿no? Yo estuve bailando. Yo estuve leyendo. Yo estuve estudiando. Yo estuve comiendo. Yo estuve corriendo. Yo estuve caminando. Yo estuve durmiendo, ¿no? Dancing, reading, studying, eating, running, sleeping, working. Ahora, no tiene auxiliar. No tiene auxiliar, ¿no? La forma negativa sería exactamente la misma, la forma negativa sería exactamente la misma, ¿vale? Que estamos hablando de aquí. Lo que pasa que le cambiaríamos, ¿no? Cambiaríamos, en vez de la amaréis, meteríamos el was were, lo mismo, exactamente igual. Sería lo mismo, ¿vale? Entonces, recordemos. ¿Qué formas auxiliares van en estas formas verbales? Pues la forma auxiliar va en el presente simple de otro verbo, va el don y el doesn't, y en el pasado simple de otro verbo va el did.
Vale, ahora vamos a ver cuándo se utiliza, ¿vale? Repasamos. El presente simple se utilizaba para hábitos, costumbres y horarios, ¿no? Y todos van con el very o con los adverbios de frecuencia, el often, el usually, el never, ¿vale? Luego, el presente continuo, ¿no? Se utilizaba para, en un momento concreto, preguntarnos, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¿No? What are you doing? Ahora. Y se utilizaba con las palabras claves right now, at the moment, this, does, today, tonight. El pasado simple, ¿vale? Son para algo que ya ha pasado, ¿no? Algo que ya ha pasado y que ya ha acabado o ha terminado, ¿no? Y sobre todo se utiliza con el when, siempre va un pasado simple, con yesterday, con after, con last year, last month, last week, last summer, con for si va seguido de, por ejemplo, de un tiempo determinado, porque todos los pasados simples van con fechas o con tiempos, es decir, durante 3 años, 3 years, in 1993, ¿vale? Con el before, que es antes, y con el después, que es after. Entonces, ahora vamos a ver cuándo se utiliza el pasado continuo, ¿vale? En un momento concreto del pasado, ¿vale? Que tiene la frase, ¿vale? La frase en pasado se utiliza lo mismo que en el pasado simple, ¿vale? Las palabras claves, ¿vale? Van a ser las mismas que en el pasado continuo, lo único que la diferencia es esta, while, ¿vale? While, que es durante. El while siempre va con el pasado continuo, ¿vale? Siempre va con el pasado continuo. Recordemos, was, were más verbo en infinitivo más ing, ¿vale? El while. Pero las mismas palabras que se utilizan para el pasado simple se utilizan para el pasado continuo, ¿no? Lo que pasa que aquí efectivamente le vamos a poner el was. Aquí en este caso diríamos, ella estaba cocinando mientras su hermana estaba viendo la televisión, ¿no? Y aquí decimos, she was cooking while her sister was watching TV, ¿vale? Entonces, el while o el will me da lo mismo, o el will me da igual. Vamos a las palabras claves. Yo ayer por la tarde estaba escribiendo una carta de 7 a 8, ¿vale? At 7 o'clock. Es un ejemplo, ¿vale? Cuando me dice un transcurso de tiempo, ¿vale? Es pasado continuo, porque has estado realizando una acción durante un tiempo determinado. No es una cosa que ha pasado, sino que sigues haciéndola. Tú le dices, no, esto lo estoy haciendo de tal a tal. Es un pasado continuo, ¿vale? Ellos hicieron un examen. Y, o sea, continúa la frase. And, ¿vale? El examen fue el viernes pasado a las 7:30. Entonces dice, they were doing a test and the exam was last Frida at 2.30. Se utilizan las mismas palabras claves que el pasado simple, pero con el tiempo, excepto si la frase aparece while, ¿vale? Ojo, en esta frase, ¿vale? Siempre va un pasado continuo. Puede ser una pregunta tipo test, ¿vale? Que te ponga una pregunta tipo test y te las ponga mezcladas y las frases y tú tengas que ponerle un pasado continuo o un pasado simple en función de si está el while o está el when. Vamos a mezclar varias cosas para tenerlo todo juntito, ¿no? Dice, cuando ella llegó, yo estaba viendo la televisión, ¿no? Dice, when, ¿cuándo? ¿Vale? Entonces ya aquí ya que tenemos un pasado simple, ¿no? Cuando ella llegó, y el verbo se le añade ed. O sea, bueno, en este caso se le añade solamente de, ¿no? Cuando, when, sí, quitarlo porque eso lo he puesto ahí
malamente. Alright, ¿vale? Y ahora dice, coma, ¿vale? Yo estaba viendo la televisión, ¿no? ¿Qué estabas haciendo? Viendo la televisión. Es una acción, ¿no? Es una acción durante un tiempo. Entonces se pone, estaba viendo la televisión, viendo. Se pone, I was watching TV. Cuando yo entré en la habitación, coma, mi hermano estaba durmiendo. O sea, estaba comiendo. When, cuando. Yo, o sea, I went, come, entré, es decir, la segunda columna del verbo entrar, in the bedroom, coma, mi hermano, my brother, was eating. Verbo en infinitivo más ing. Otro. Cuando yo entré en la habitación, coma, el teléfono estaba sonando. Dice, cuando, estamos aquí en un pasado simple, ¿no? Un pasado simple. Cuando yo, el verbo en segunda, la segunda columna, ¿vale? When I came in the bedroom, coma, the phone was. Entonces ahora vamos a ver un ejemplo del pasado continuo, o sea, un ejemplo cuando se pone el pasado continuo y el pasado simple, ¿vale? Por ejemplo, ahora aquí le tenemos. Mi hermano trabajó ayer, coma, pero antes de ayer trabajó a las 7, ¿vale? Entonces dice, mi hermano, my brother, was work yesterday. Work. Es que no sé si es work o walk. Bueno, W-O-R-K. Entonces, que es el pasado simple, ¿vale? Mi hermano, my brother, was work yesterday. Pero antes de ayer was working before yesterday at 7. La diferencia es que aquí le está poniendo a las 7. A las 7. At 7. Y efectivamente, como lleva esto, ¿vale? Pues entonces se pone el pasado continuo, ¿vale? El pasado continuo. Entonces, pero él estaba trabajando, ¿no? A las 7. Pero antes de ayer trabajó a las 7. Vale, os dejo aquí esto por si lo queréis copiar, ¿vale? Para que lo podáis copiar y vosotras mismamente pues hacerlo. Si os viene bien, pues encantada, porque a mí sí, la verdad es que me ha aclarado muchísimo el tema, me ha aclarado un montón. Aquí tenéis el pasado continuo, ¿vale? Perdonad, el presente continuo, aquí lo tenéis, todo desarrollado. Y aquí tenéis el pasado simple. Y aquí el pasado continuo, que recordar que es la misma forma, la misma exactamente, la misma forma en negativa y en pregunta llamaréis. Le cambiáis el was, o sea, le cambiáis el was were por el amaréis y es lo mismo, se hace exactamente igual. Aquí hay un ejemplo con el presente continuo en este momento, ¿no? At the moment, coma, ella is reading. Lo que hacemos es le quitamos la E y le ponemos el ING. Está escribiendo una historia de detectives. Aquí tenemos un ejemplo del presente simple. Por ejemplo, dice, ¿qué piensas del clima en España? Pues aquí, ¿qué le faltaría? Aquí le faltaría el auxiliar, ¿vale? Aquí le faltaría el auxiliar porque estamos viendo que el presente simple, cuando no era el verbo to be, en las preguntas necesitaba un auxiliar, ¿vale? Y como dice, tú, o sea, do era con el pronombre personal you. También con I,
con they y con we. Entonces aquí sería, what do you think of the weather in Spain? ¿Qué piensas del clima en España? Presente simple. Aquí el pasado. ¿Qué decíamos que era imprescindible en el pasado? Pues esto, when. Entonces dice, estábamos, es decir, we were, estábamos caminando. Esta forma ya nos suena, ¿verdad? Este es, estábamos caminando, ¿vale? Esto es el presente continuo. Estábamos caminando por la calle, down the street, dice ahora, ¿cuándo? Coma, sería cuándo, coma, a police, cuando pasó un coche de policía. Entonces, aquí, por ejemplo, el verbo pasar está mal puesto. Entonces le tendríamos que poner en qué, en pasado, con la forma verbal ere. Perdonar, aquí esto no es el presente simple. Were es la otra forma del pasado del verbo to be. Es was, were, y este es we were, walking. Esto es el pasado continuo, ¿no? El pasado continuo es una frase que está mezclando el pasado continuo, perdonadme por favor, el pasado continuo, que es este, ¿vale? Con el simple, ¿vale? Que es este. Por favor. Perdonadme. ¿Vale? Esto puede ser una pregunta tipo test. Otro, ¿no? Aquí pone esto, claro, tenemos que corregir esto, porque aquí realmente esto no es una conjugación, ¿no? Esto no es una conjugación. Entonces, claro, ¿cuándo? Otra vez el cuándo, ¿no? Pues entonces, ¿cuándo es cuándo? ¿Qué es? El pasado, ¿no? El pasado simple, ¿no? Entonces, el pasado simple, y aquí hay dos, ¿no? Dice, él era un hombre interesante, man, ¿no? He was an. Bueno, la A se pone delante de interesting porque es un interesante hombre, es un adjetivo, y delante se pone an porque la siguiente palabra empieza por vocal. Hombre, man, ¿vale? Él era, o él fue un hombre interesante cuando, o sea, coma, cuando él era joven. She was young. Aquí le falta algo. En una pregunta tipo test probablemente nos pongan alternativas. Aquí nos pondrían un hueco, ¿no? Nos pondría América y nos pondrían un hueco. Descubierta por Columbus, ¿no? Pues efectivamente esto es el pasado simple y esto lo tenemos que transformar. Le tenemos que poner ed como viene aquí, ¿vale? Y luego aquí tendríamos que poner was porque es América, ¿no? Que asemeja a ella, ¿no? Esta. Vale, aquí la conjugación está mal, le falta la A. En el verbo, no, le falta la S, porque aquí es la tercera persona y le falta la S, por eso se la ha puesto aquí, ¿no? Porque es lo que le falta en la conjugación, ¿no? Ella a menudo, she often, stops at Macy's. Shop, no stop. Shop at Macy's, no compra en Macy's, que es una tienda. Bueno, at Macy's. Vale, pues aquí igual, ¿no? Aquí tenemos el pasado continuo junto con el pasado simple, ¿no? Aquí está el pasado continuo y luego está el pasado simple cuando está el when. El when está y luego después va el pasado simple, ¿no? La segunda columna, ¿no? Escuchamos. Cuando escuchamos la mala noticia, ¿no? We were watching, es decir, estábamos viendo la televisión, we were watching TV, when we hear the bad news, es decir, escuchábamos la mala noticia. Las dos. Esto es una pregunta de examen, vamos, una pregunta tipo test. Vale, aquí sería una pregunta, en el pasado simple se ponía, ¿no? En los verbos que no son, en el pasado simple, el verbo to be no tenía auxiliar, pero los verbos que no tienen
que no son el verbo to be, se le ponía did. Entonces le falta el did aquí. Did you ride, que sería montar, ¿vale? A camello en Egipto, ¿no? Y se pone el verbo en infinitivo, montar, rides. Aquí, cuando la frase aparecía last year, last month, cuando todas esas aparecían, las weekend, las week, las weekend, las summer, todo eso estaba asociado al pasado, ¿no? Al pasado simple, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, ¿con qué frecuencia? How often es con qué frecuencia. Le faltaría el did, porque en los tiempos verbales que no es el verbo to be, como es aquí, ¿no? Go to, que es ibas, o ir, no, es ir, ¿vale? El ibas lo pone el did, ¿vale? El ibas lo pone el did, que es en pasado, ¿no? Al dentista de dentista, pues es una cosa general. Last year, el año pasado. Vale, vamos a ver una frase en pasado simple. Aquí dice, no se sirve el desayuno después de las 11 en punto. After, cuando aparece la palabra after, igual es pasado. Pero como no es el verbo to be, pues aquí lo que le hace falta es el did, que es esto, ¿no? No se sirve el desayuno y luego el verbo está en presente. After 11 o'clock. Hay un tiempo, ¿vale? Entonces, bueno, pues es pasado simple. Vamos a ver aquí el pasado también. Dice, Lola looked down to discover a snake at her feet. When she saw it, she, habría que poner screamed. Y ahora digo, ¿por qué? Claro. Lola miró, looked, en pasado, hacia abajo, down, hacia abajo. Tú, que lo hemos visto hace poco, to discover, para por según, sin, so, sobre, tras. Tú, para descubrir una serpiente. A se pone, snake es serpiente, ¿no? At her feet, es decir, su, her, feet son sus pies, su de ella. Cuando ella la vio, es decir, la vio, aquí es el lo, el que vio, a la serpiente, it's. Ella gritó el pasado del verbo gritar, que el pasado del verbo gritar, o sea, el gritar es esto. Scream. Entonces, aquí sería el plural, que no va, porque cuando pone when hemos dicho que es el pasado. Con lo cual, aquí, de estas opciones que tenemos aquí, pues le tendríamos que poner esta. Porque ella estaba, o sea, aquí sería gritaba, aquí sería había gritado, no, ha gritado, pero no corresponde porque esto sería un perfecto, ¿no? Entonces no corresponde, sería screamed. Otra en pasado, aquí por ejemplo, last time hemos dicho que cuando aparece también es pasado, entonces aquí sería presté 4 libros, hay borrowed, es decir, el pasado, de prestar, que se le añade de, 4 for, books es plural, con lo cual se añade una S, sobre jardinería, la última vez, ¿no? Last time es última vez, la de que fui, es decir, I went es la segunda columna del verbo ir, que es go, a, es decir, tú, de librería, o sea, la biblioteca, de library, ¿no? La, porque librería es muy genérico, ¿no? Aquí tenemos otra frase en pasado. Aquí nos dan las opciones. Aquí nos dan las opciones que efectivamente no corresponden, ¿vale? Y la que más se ajusta sería esta, que sería el pasado del infinitivo de grow. O sea, aquí sería una O, ponerlo aquí, que es la segunda columna, el pasado, ¿vale? Del verbo crecer, ¿vale? Este sería crecer, se le pone up porque es hacia arriba, ¿no? Up, hacia arriba, creció en un pequeño pueblo, in an small
town, pueblo, pequeño pueblo, en Mississippi, ¿no? Ya sabemos que en los países, ciudades y tal, se ponen in delante, ¿no? Y en los años también. Aquí tenemos una frase con will, mientras, ¿no? Y ya sabíamos que con el will lo que va es el pasado continuo, ¿no? Que se forma con el verbo to be en tu pasado y luego el verbo en infinitivo más ing. Entonces dice, mientras estaba viendo la televisión la pasada noche, last night, o sea, es pasado. Lo que pasa que aparece while, ¿no? Si apareciera when, a lo mejor, pues podría ser también. Pero fijo, que va a poner while. Fijo, fijo, fijo. Entonces, de estas tres opciones, ¿vale? Esta no, porque sea pasado simple. Esto sería una conjugación que no la hemos visto en este vídeo. Esto sería el verbo en infinitivo, es decir, que por descarte sería esta, ¿vale? Porque asociada con el while. Y dice, un pequeño ratón, es decir, a small mouse, corrió, es decir, esta es la segunda columna del verbo correr, que es run, a través, across, a través de la habitación, a través de room, porque es general, es de room. Aquí tenemos el pasado, ¿vale? Y aquí tenemos already, cómo se ponía el already, ¿no? Que se ponía entre medias del verbo to be, were, pasado del verbo to be y dancing, ¿no? Entonces aquí tenemos, por un lado tenemos when, es decir, cuando, ¿vale? Que ya se pone el pasado simple, seguro, fijo, se pone el pasado simple, ¿vale? Cuando yo llegué, es decir, got, que es la segunda columna del verbo llegar, que es get. Entonces dice to the party, a la fiesta, a ante bajo cabe con contra de desde, pues a, ¿vale? Preposición a de party, es decir, es algo general, a la fiesta de party, muchas peoples, es decir, many peoples, where estaban, o sea, ya, bueno, already que se pone entre medias, ¿no? Estaban dancing, bailando, ¿no? Aquí hay dos tiempos verbales. Está el pasado simple y el pasado continuo. Lo ha mezclado en una misma frase. En esta frase nos dan tres opciones, ¿vale? Y entonces aquí lo que nos está indicando es que pongamos el presente continuo, ¿no? Las que más se ajustan aquí. ¿Por qué? Porque luego que dejan aquí, realmente aquí no hay una opción, porque esto es en presente, ¿no? Esto está en contra de la ley. Matar, to kill, a las ballenas. Es un propósito, esto está en contra de la ley, matar a las ballenas. Ellas o ellos, ¿vale? Las están extinguiendo, o sea, se están extinguiendo, ¿no? Ellos las están extinguiendo, los están volviendo a extinguir, pero se convierte con el verbo to be de are y se le añade ing al verbo. Sería la que más conjuga es esta. Aquí la verdad es que si nos pone frases así en donde tengamos que completar, o sea, si simplemente nos pone esto, no like y este es el hueco, pues efectivamente aquí le faltaría el auxiliar, ¿no? Porque es una negación de un verbo que necesita un auxiliar, que no es el verbo to be, y el auxiliar que le corresponde para el sujeto que está aquí, que es I, es don't. O sea, es don't like. En esta frase, si simplemente con ver esto, el otro día, the other day, ya es pasado. Entonces ya es pasado directamente. Entonces hay que poner la segunda columna del verbo ir, que es I go, pues, o sea, to go, pues when, la segunda columna. En esta frase, si no lo pone tal cual, ¿no? Pues me dice, yo estoy yendo, ¿vale? Yo voy a esta ciudad, ¿no? I going to, yo voy. Estoy yendo, vamos, que estoy yendo, estoy para allá, estoy en acción, que estoy yendo. Si me pones say, ¿vale? Si me pones say, el pasado de say es said. Entonces dice, le dije
al conductor, al estudé, al estudé. Conductor, cuando yo subí, es decir, el pasado de get, que es ir, es got, y al autobús, es decir, sobre el autobús, yo me monté sobre el autobús, on the autobús, yo me monté sobre él, on, porque lógicamente el autobús, pero, y claro, si me pones esto aquí, ¿qué le falta? Yo no sabía, el verbo saber, en negativa le falta el don. Entonces, lógicamente le tenemos que poner aquí el don, porque le falta esto, not, now, le tenemos que poner el don, o sea, el do, el do, va. Aquí hay otra frase en pasado, after, ¿no? Después de algún tiempo, porque some es como algún tiempo, el autobús, es decir, de bus, es algo general, se detuvo en pasado, ¿vale? Después, porque es que ya esto, el after me está indicando que el verbo es parar, ya tiene que ir en pasado. Una frase con el presente simple. Él va a una estación de tren diferente cada semana. Cada semana, todos, very, cada semana, es una cosa que va todo el rato, hábitos y costumbres, y anota el número del motor de cada tren que ve, ¿no? Entonces, aquí, que él ve, dice, él va, el verbo ir, se tiene que poner con S, porque es la tercera persona, he goes, a una estación diferente, ¿vale? To a different train stations, cada semana, every week, y and, anota, es decir, escribe, writes, porque estamos hablando de él, con lo cual tenemos que poner una S, el número de motor, es decir, aquí number, y este sería de engine sería motor, que ve, que él ve, ¿no? Es ese he sees, el plural. Aquí tenemos una oración en donde está mezclando el pasado continuo con el pasado simple, ¿no? Está diciendo, en una ocasión, estamos siguiendo con los trenes, at on time, en una ocasión, while, cuando aparecía while siempre había el pasado continuo, él estaba parado, o sea, si nos pone el verbo ¿vale? Y aparece esto en la frase while, tenemos que poner la conjugación con el verbo to be en pasado, he was studying, at a station, en una estación, y coma, vio algo extraño, o sea, ella está aquí en pasado, ¿no? He saw, o sea, la segunda columna de sí, que es el verbo ver en infinitivo. Something es alguna cosa, algo, alguna cosa, porque thing es cosa, pues alguna cosa, algo muy extraño, very. Decíamos que very también, bueno, pero fundamentalmente lo que yo es que él vio, ¿vale? Porque se está diciendo que él vio algo, ¿no? Cuando está conjugando dos frases en pasado, el pasado continuo y el pasado simple. Pues damos por repasado pues el presente simple, el presente continuo, el simple past y el pasado continuo con este especie de esquema que creo que es muy gráfico y si se tiene en la cabeza saldrán las cosas. Ánimo, chicas.